Ukaukanagati yatitaki ukamarham hilat kullakanak ukamaha hayalik bana itaqanita kisasina hichaja arum tasñani hilata Juan Tomás Jupanpiraji kamisaki hilata Juan Alal aquí pana hilarnaka kullakanaka qawqanisit asita Radio San Gabriela kawakistawi hiwaspacha marcas jatamuitañani arunta puñani kaisa municipio de Huaki, comunidades Cusnacarusa, autoridades originarias, Juanpirus Aruntañani, municipio de Mecapaca, Taqpacha comunidades arunta taraki comarca que 20 provincias y apumpi y Huampsarnacasenak, Taqi Hilnak Kullakanaka Aruntañani, Hayal Asasina. Ukama benia samarga chirinaka qallant askaratan hakawakichawi ukamaha aruskip tanyana kahut hakipuni wa paselina gatpach ukama maimai wakichawi na gansa aruskip waitan markas ha irpsunjata hisa kuna imani kuna nak luras karaktan ha kuna wakisirakiha luranyasa taqi kuna gataruskip waitan gutichaha aruskip arakikinyani ukama hichuruh kuna toqita hilata Juan Qanas es wakisispana. Arustanyaniwa organizaciones e instancias para promover el desarrollo productivo. Acaba que está avisando a Arusta Pintanua con Hamsa, municipio na Casaroja, municipio Stoknak, Hiwasaknaira Katarnukupsna, desarrollo. Kaukan Tanteja, Ukatuk Amchilektaña, que desarrollo Kuaja Colqueto es Mirtawinakas Utgenia Pataki, Yapuchabi, Uiwachabi, Kuna, Lurawinakas, municipio Nakasan Utkunaka Hukampi, Naira Kataru Chilektotaña Pataki. Ukanakot se cansa Astanja, desarrollo productivo, Yapum, Iwam, Kunhamas, Hiwasanaka, municipio Taipin, Hakasirina Kamaha, Naira Katar Sartaxnach, Tantache Winakas, Kuna Tantache Winakas Utji, municipio Nakasan, Comunidad Nakasan, Upanakaja, Yapum, Iwam, Ampi, Sarnaka Winaka, chamancha phañatak ukanakat chiqansa kawakistawinqa arusta phañani taqpachilna kullakanak ukama unias hilat kullakanak ukatoqata aruskip tanyatagi haksa toqinkiwa hilata ingeniero Johnny Mamani hupahani asa técnico hay como sirna qarakiha ka Fundación Tierra hay ukataipina como harum tasiñani ingeniero Johnny Kamisaki kuyaka de inicia hilata Juan kamaraki kuyaka Margarita hila kullakanaka Tinakateja, Chorasana, Kawakichawis Asipta, Kamaraki Tasiktaja, Ikatoquesa, Humanacaro Arunt Atapta, Wasitatampi, Kutaniterakiwa, ¿no? Kawakichao Toqueros Yantaki, Kunhamsa, Hukampi, Hachanchais, na municipio Nakasa, Kunhamsa, desarrollo productivo, desarrollo agropecuario, Hukampi, Sarandayataspa, Kunaki Teja, municipio Taipinacana, Ukanakata, Arus Yantaki. Ukama niasa hileta Johnny chaharuskip taragiñani arum tasragiñani kullaka Margarita Mamani hupaja niasa vicepresidenta que come Mecapaca uksitoqet purt aniraki kullaka Kamisaki. Bueno, Kamisaki kullaka kamaraki ingeniero Taqpacha Irinaka Radio Tasipta kamaraki ukayaka medio nakata Facebook tanto Instaharaki, ¿no? Entonces Taqpacha niraron tata kamaraki ka municipio na pertenece a Ukara Taqpacha Kimspacha Toraron Tanismao Hila Kullakanaka Taqpacha ni 20 provincias Uksanaron Tanipjama Aski Hayaki Panay Kullaka Hilata Hayaki Pan Kullaka Ukamaha Hayukamata arum asistente Chikucharuskip Tanyani o Hilata Juan Hanes Askarakin Hanias Hichuroja Aruskip Tanyani Kunham Sihosaja Marcana Katpachaja equipo organizaciones Uksatokin Kirinaka Niasa desarrollo productivo Ukchamanchna Hayukatoket Aruskip Tanyanu Kamaha Hilata Juan Chakansa Kamawa Hiwasanaka Chakansa Histasipsnawa Comunidad Nakasana, municipio Taipinja, Kunakas Tantachawinakas Utji, Chikansa Utjiwa, organizaciones sociales, Malcus, Melcutaikas, como aquí, sindicato, Cotaipin, secretario general, Sukunakasa, Takarkinakas, Utji, Macasta Tantachawi, Ukatja, Kunatuk Am Tantachawinakas Utjaraki, Utpachaos seguramente a muy incipanja, asociaciones multiactivas, productores lecheros, Ukatuk ampi tanta chawinaka utji, entonces chakanse ukanakatua muy tapjañane, aruskip tapjañane, hilata ingeniero Johnny Hupampi. ¿Qué tipos de organizaciones e instancias municipales existen para promover el desarrollo productivo local y cuál es su función principal? Ukanakat arustañane hilata Johnny. Walikiwa yuspahara hilata Juan, hilakuyakanaka, Fundación Tierra Toquet Hawaliwa Lupitaraki, ¿no? Kunhamsa Hukampi Hachanchaisna Desarrollo Productivo,
kunaki teja kamachina kasutjaraki ukataipina, ¿no? Cuatawa wali arust ataskaraki comunidades comaraki subcentrales, marcas, ayllus cuataipina kanja kun hamsa ampi hachanchaisna el desarrollo productivo, ¿no? Kunalaiku teja niarakijeo, ¿no? Akaja Kim Satung Mayanmara, ¿no? 31 años desde la descentralización administrativa, participación popular por Inewaije, Cuatja Chacamaja 31 años, Comunidad Nakasanja kun jamás quizá el desarrollo, ¿no? Pero más que todo desarrollo productivo, desarrollo agrícola, pecuario, ganaderos, araxnao kunaimana castoqueta achueña, uyuachain toquetja, mauk afaltiwa huk ampisarantaña, ¿no? Municipio Nakanja, si bien Lurasguay sañani caja obras de infraestructura, principalmente servicios básicos, agua potable, como era aquí, kunaiman utanagas lurtasewaraki, ¿no? Cajas sedes sociales, centros de salud, pero acá kip maranakanja uñekiptano estadísticas kunaganja hukakol kipi uchesiraquej, ¿no? Para desarrollo productivo, ¿no? Siempre uchesiwa gilpachacolque se prioriza infraestructuras de cemento, obras, ¿no? Tangibles, uñijañ sañani. Y kunaki teja desarrollo productivo ukaroja ukakolque uchesir, ¿no? Ukatawa wakisija arustaña, ¿no? Kunakas organizaciones, ukanakas municipio ipinja utji, onkuchaja utjaspa, ¿no? Ukatakisti utjio, ¿no? Macamachi, akaja la ley 144, la ley de revolución productiva comunitaria agropecuaria, ukaja waljamaraniajarakio, ¿no? Que 2010, 11, ukapi mistuayaja y ukanjsarakipi, ¿no? Municipio ipinakanja utjañapawa, consejos municipales económicos productivos, ¿no? Kunalaiko teja utjarekio, ¿no? Municipio nakanja consejos de salud, consejos educativos. Ukam uintataraki utjañapa ma consejo municipal económico productivo. Kunalaiko teja acá instancia ukapi mayashtapispa, ¿no? A las organizaciones de productores, ¿no? Asociaciones de productores, sañani, lecheros, productores paperos, hortaliceros, fruticultores, organizaciones nakateja irnaja en este Consejo Municipal Económico Productivo, ¿no? Panakaja maestra sisaja organiza sisaja chamampi arustañataki con las autoridades municipales, ¿no? Ukawa sañani ma principal organización utji kamachi taipi utayasispa municipio nakana utji yaqi municipio nakana yaqi panakan haniraki, ¿no? Pero utjaraki, ¿no? Ya hasta organizaciones, ¿no? Caja kunaki teja asociaciones productivas, caja OECAS, OECOMS, ukanakas wali askirekio serantaña te el desarrollo productivo. Pero wakisipi mayastasiña como aquí planificación ukanakasa ukataipina, ¿no? Acá procesos participativos ukanakansa participaña como aquí autoridades municipales upanakasa churapjaña para aquí aro, ¿no? Acá a las organizaciones productivas upanakaja arsus pataki pataki sus necesidades, sus demandas kunhamatsa desarrollo productivo ja hachancha tarakispa. Ukamponisquiwa chikansa acá Camacheja ley 144 ukaja chikansa comeps con agapiut esiñapanja, ¿no? Que a nivel del estado, a nivel gobernación o a nivel municipal con acá comep con esiñapan con chikansa esiwa yaqip municipios toquenacan con yaqip municipio nacanste Camachina que es orgue contra Niquel que una era como instancia de planificación del desarrollo. Cuando empieza monatapie que come cuaja, checans comunidad que saja otras asociaciones con hay asociaciones contra multiactivas en cuaja productores lecheros, productores de papa, hortalizas con acá contra Jupana que piche casa chamancha pjaña paspaja, en Jupana que hay ataypins ampi autoridades municipio, alcalde, concejales, técnicos con las que compis chamanchina que desarrollo productivo, Jupana que mayesta sisa, camachina carajama acá come con la casa naira qatar no cutaña para aquí.
Entonces, Waliwa Kiskirispawa, Arustaña Catuquinacata, Culiaca, Portnavio, Kaisa, municipio de Mecapaca, Quint Abtas Fisnaria, Camsinas Pasa, con Jamasa Comep, Kaisa Mecapaca, Sarajaruski, con Jamasa coordinación, Utjaraki, gobierno municipal, planificación, con Spot, con Jamás, Wactayas, productor Nakas Chacansa, Chamancha Tanya Bataka, que recursos Poas con Campis. Bueno, Nana Caja Partasictona, vicepresidenta, ¿no? Comep, Caraquito, ¿no? Municipio de Mecapaca. Comep, ya que para que se prepara Comep, papachas, ahí se colla quitan la que está así, ¿no? Ucaja, pima consejo, ¿no? Consejo económico productivo, ucaja. Ya trataña piaca producción o kanakata ya naptañataki irpartañataki kullaki lanakaro contejo panaka yapuchapki nanakaja como Comep Mecapaca kimsa sectorane, ¿no? Entonces nanakaja sector cabecera de valle choque uño kinaka abnaka paraque, ¿no? Okay, produce prejo panaka. Entonces ukanaka mercado sabstañas balcom ukanaka takina nakar escogt objeto, ¿no? Irpartaña pataki y río abajo, ucaja Mecapaca, ¿no? Entonces, ucanaja más hortalizas, verduras, ucana utjara que pilla instancias, ¿no? Asociaciones, ¿no? Ucanaca utjara aquí, ¿no? Entonces, ucanaca empieza a ir harta tascaraquiwa, ¿no? Aniwa, ucanaca rojo mala dorucha tacarakite, como araquiwa sector loma, no como choque, hawasa, ucanaca rapijo, ucanaca producir jaraque, ucanaca empieza tanto con Bartolina y Tupac, ucanaca empieza ir harta tascaraca, Comep, ucataipitpina, nakaroja y listo a jaraquito. Bueno, ahí visaja. Wali chamarakiwa kasartañaja, hani pasilaki tenana kataki mao, con hamati mao naseja, ukahilas que kachat, nay ahí visaja maka. Sartaña kunan su tabenera que hani pasilaki tema esta montaña o adquirine o promete seña ma enero ma instancia promete seña ni casja makarakite, pero wali askiwaka. Consejo Económico Productivo, Comep, Ucaja Nanakataki, porque si vas a tener llaman pisartas na tjaspay con ayudas, con ya que sartaña te espera, hay veces factor tiempo, aneutikarakite, ¿no? Hay veces na ya sector nakan delegado nakan pepi trabaja para tener una zapaki te ganchita piscanito, que en esa sectora tjasapa maine delegado, como presidente es nuestro honorable alcalde, como vicepresidenta, entonces cuando aquí se colaborador en la cambia, pero ahí visa tiempo no está así karakiti, pero campaña se llaman ya tasquiwa, aniwa que parquera taquite y sigue llaman ya sí que kiwa, na o cameta jaotito, ¿no? Na era sartaña taque y agradecer a la Fundación Tierra, na quería no está así quito, na ya para campiwa chita catjaros discaracta, ¿no? Porque aniwa zapaqueja sartaña makarakita hermano, como Culiaca Jaspawa, que te arjata si quiere quemar más. Waliki Culiaca Margarita, Jupan Pierus Kiptas Caractan, como Mecapaca Toret, Japurt, Aniregu Kamat, Arjait Enyataki, Kunateja, Hamata Garaxascan, una organización Taipit Narxotist Abjeto, Ukatja, Ukakumep Taipinha, Sarjavies Caractosasin, Kotwaliwa Kiskria, Wataka Comep, Hayuka, organización Ukakunamsa, Chaja, Saranterak Pacha, porque más municipio tokenja, Walhaka hasta sectores con sectores productivos locales, están ya, y Apuchirinac, Uiwachirinaca, y Ajepanacas lechería, Kunanaka Sutijaca municipio Mecapaca token, Culiacaban Chitas ya diré que cuál es el fuerte en tema productivo, si es nai kunsa chuyapjejas, es nai anchil cuatucatutpachawa, y las asociaciones, ukanakasuchi, guatucanacampej kun hams, irharuja, aka Comep, hayukaja, ukanakaswakispan, nairakas, canas eñas, cuatucaruc, canas de rachistan, culiagaja, kuna sectores productivos, kunakutarakuganexa. Hilata Johnny. Hisa, Culiaca Dionisia, Wakiseo, ¿no? Acá. Kama organizaciones, instancias, acá kama chinak toqueta utkaraki, ¿no? Es ñapo municipio Taipinacan Hawakisiwa Kana instaña, ¿no? Acá Comep ukaja municipio Taipinacan asiñapape a la cabeza del honorable alcalde, ¿no? Upaba como presidente del Comep Irparuñapa. Ukaroja Sarakipi, ¿no? Kamachiha, la ley 144, chicancha seña para que a las organizaciones sociales, ¿no?
Sañani, las diferentes centrales agrarias, subcentrales, Jupanaka, ¿no? Eso es en el caso de organizaciones sindicales, ¿no? Organizaciones originarias, Kusanakanaja, malcus originarios, ¿no? Malcus, irpiris malcus, a nivel de marca, a nivel de ayllu, Jupanakasa, cuan chicanch así para aquí, ¿no? Ukaroja chicanch así pawa las organizaciones matrices, ¿no? De las organizaciones de productores. Cuando se están ¿no? Asociaciones de lecheros, ¿no? A nivel de comunidad, a nivel seccional, zonal, municipal, ¿no? Organiza aquí, ¿no? Asociaciones de hortalizas, asociaciones de turismo, por ejemplo, ¿no? Asociaciones de pesqueros, Kunaimana y asociación anacautia municipio Taipinacana, ¿no? Organizaciones de productores. Entonces, Jupanacasti, acá comep ucaroj chicancha si para kipi, pero siempre a través de sus representantes, ¿no? Ukamat utañataki ma directiva, un directorio, ¿no? A la cabeza del presidente, ukaroja organización social Taipinacatja, ma vicepresidente, ukaroja secretarías, ¿no? Secretarías, pues, actas, secretarías de transformación, comercialización, pues, gestión. Kunaiman, ¿no? Diferentes representantes, delegados, ¿no? Acá de cada organización, acá depende, ¿no? De cada municipio. Kunhams organización, ¿no? Kunaiman experiencia acá, ¿no? Acá, por ejemplo, seguramente acá hermana Margarita, era extraño, ¿no? Kunhams panacas organización, kaisa Chuquisaca, Toquens, Walacast, organización acá, ¿no? Sañani, Secretaría de Tubérculos, Secretaría de Cereales, Secretaría de Fruticultura, Secretaría de Ganadería. Entonces, kunakast organización anakas utija, kunakast productora anakas, entonces Zapamainija, más Secretaría ocupara que, ¿no? Kunakiteja, Consejo Municipal Económico Productivo. ¿Para qué? Han mainis han kitisa para que todos estén ¿no? representados acá Comep Taipina, ¿no? Que no sean excluidos, que estén, ¿no? Involucrados, que estén involucrados, organización APAS, que tengan sus representantes dentro de este Consejo Municipal Económico Productivo, ¿no? Punalaiko Tejupana Caja, Kunausatewaktayaski Mapoa, o el mismo PTD, Arsusip Jañapataki, ¿no? Como organizaciones de productores. Muchas veces autoridades orgánicas ¿no? Sindicales, originarias, muchas veces a veces productora, ¿no? Y bastante migración, hermanos, autoridades ya muchas veces somos residentes, ¿no? Entonces, aquí sí, acá organización ir ¿no? Sarantaeña. O aquí es casa, pero cuando empieza camisa promover el desarrollo productivo, sasja acá organización acá comen con proyectos productivos o canax ir na capjaraquija desafíos pero sin embargo marca chilena que está en una chispan con hasta actividades productivas o can acá su caraquija y cuando los que es que ya ni pachapi excelente gilata Juan pachaquija nicha municipio na casanja está se paña sape kunat sakaptanja, ¿no? Sapa municipio tija potencialidades económicas productivas, ¿no? Y ejemplo comunidad na caja son productores lecheros, y ejemplo comunidad na caja son paperos. Hancuaja utjalequiva por ejemplo acá multiactividad campesina, sapajichan pluriactividades así. Chicas, otra ponía comunidad ahí en la casa, ¿no? Camisteja, Culiaca Margarita Sascana, que es municipio de Mecapac, a ver, Río Abajo, Cuatro Lomas, con 15 sectores con acá, Sapa sectores con acá, potencialidades económicas con acá, experiencia como Fundación Tierra Chicas, en el municipio de Tiwanaco, a muy atraquino a comeps así no eñanza así el nato atraquino con intawina campi cuatro con apicheteja asociaciones productivas wal chamanche munapquija cuaja mauca camsnas a ver chocanda personaje con el tema orgánico señal no organizaciones sociales
Utiwa comunidad taipina kasanja autoridades sindicales, autoridades originarias, cuatro municipio toqueta utjara kiwa poas municipales, entonces poa colquena caja jutipi comunidad dar cuatro ukano ma itaja unikiptania utjara kira asociaciones productivas upana campi ma paralelismo kamas utkaspa ukam no organizaciones productivas lecheros con yaca cuatro autoridades originarias sindicales con yacaraki, entonces ukana caucha cansa ma Hans Hartayen dijo que aquí municipio ¿no? Cuatro asociaciones productivas, por ejemplo, lecheros, supone que tiene su propio estatuto, reglamento, tiene sus propios objetivos, entonces, ukana carga maja, supone que naira qatar sarant sipkarkio. Ukan pirosa yanap hoy municipio toquetra va a las comunidades, no va directamente a las asociaciones productivas. Ukan acabo como experiencia un jesewaraki con acabo el municipio nakante comep kwa sabe que es hoy ukatokenakan. Chajaros tas kiani kuliaka Dionisia Ampirunsa amuit asen pini comunidad kasanja municipio que kasana kunan pisa captan ukauche kansista se satan no la base económica productiva ukatokenak ukarjamaja municipio taipin hakirna kamaja yapuchir uiwachirna kamaja se priñasas pawa que en espacio de planificación histana ya pasir wakichawina kansa ukataipina kanja a ver kuna proyectos kuna wakista uina campis hiwasaja amancha ñani hiwasana wakicha winakas lura winakas ukauchak pachansa hista winaka utjiña pas ukamata haitaraña ka obras de proyectos kamsiñasa obras de cemento no ka ley de participación popular ni aquí ukimsa tung mayan maranakas maki pawajaraki chaja chakansa inversión productiva ukat lupiñatan ukata kina jamás sarajarasasti kuyaka Juan arunt asiñan ni akire que segunda parte na programana arunt asiñan y cuatro aruskip yan akawakista winakata. Walikiu hermano Maruntau, hermana Dionisia, hermana Margarita, Ocamaraki, hermano Juan, Tagpacha Kitinaka Hichuru Ichukishkiwaka Radio San Gabriel, Ocamaraki están y ahora ya estamos saliendo digitalmente, ¿no? Por Facebook, entonces un saludo a todas las provincias y a nivel del Departamento de La Paz. Muchas gracias, hermano. Walikiu kumajasaskia tampi, ¿no? Asociaciones productivas con Casquio, municipio Taipin, autoridades municipales con jamás yanap apjaña paspa, ¿no? Waliwa Quisquirispa Arustaña con los concejales, con el alcalde, con los técnicos municipales, pero como experiencia de Fundación Tierra Culiaca Juana, ¿cómo las autoridades municipales pueden apoyar y fortalecer a las organizaciones productivas para mejorar su producción? Ya, hermanos, sí existen diferentes normas, ¿no? Como decía anteriormente el compañero Johnny, que está principalmente la ley número 144, ¿no? De la revolución productiva, donde ahí claramente nos dicen, ¿no? Que se debe plantear o presupuestar para fomentar el tema del desarrollo económico y productivo de acuerdo a las vocaciones productivas que tenga el municipio, ¿no? Puede ser agricultura, piscicultura, ganadería u otros. Principalmente está la inversión en infraestructura, ¿no? Por ejemplo, está la construcción de sistemas de riego, por ejemplo, está el manejo de post cosecha o los caminos vecinales, que nos ayudarían mucho a fomentar el tema de la inversión en el tema de la infraestructura productiva. El otro ítem que nos también plantea, ¿no? El tema del Ministerio de Economía y Finanzas, lo que manda también la ley 144, es la asistencia técnica y capacitación continua en buenas prácticas agrícolas, valor agregado en transformación y en gestión empresarial. Yo creo que en esto, de acuerdo a las vocaciones productivas que vayan identificándose en cada municipio, se va a ir fortaleciendo, ¿no? En esas áreas, dando asistencia y capacitación. Y generalmente los hermanos decían, ¿no? Nosotros aprendemos en la práctica, entonces yo creo que eso es muy importante. Cuando se hace esta capacitación también se haga la práctica, para ver resultados, ¿no? Hechos en realidad que se puedan un poquito ver y priorizar de acuerdo a su vocación, y esto también a las familias, organizaciones económicas campesinas generen ingresos propios también de acuerdo a la vocación a qué producto ellos consideran que puedan potenciar en ese lugar.
La otra es crear una política pública municipal, ¿no? De acuerdo a lo que se ha planteado también a nivel de todos los municipios, por ejemplo, la fomento a la producción agrícola, agroecológica, se podría decir, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso también, una vez planteada, construida participativamente con todos los actores, se puede ayudar también a que se puedan gestionar más proyectos productivos, de acuerdo a lo que es las vocaciones productivas. Sabemos que son varios complejos productivos que también lo denominan en el plan de desarrollo productivo que tiene la gobernación y que también está planteado en los gobiernos municipales, en los PTDIs, planes territoriales de desarrollo municipal, y en los programas de desarrollo productivo. Entonces, yo creo que una forma también de fortalecer y consolidar esta instancia del Consejo Municipal Económico Productivo es también hacer la elaboración de esta política municipal, pero esta política nos ayude también a identificar nuestras vocaciones y también de alguna manera a gestionar proyectos y financiamiento productivo. Eso es lo que nosotros queremos, de acuerdo a lo que es la ley 144, y también hay un ítem, ¿no? Dice que es fomento, fortalecimiento al Consejo Municipal Económico Productivo. ¿Cómo lo podemos hacer? Consolidando esta instancia, ¿no? Que, como hemos dicho, tanto la parte ejecutiva, la parte organizativa, otros actores, dándoles diferente capacitación y asistencia técnica, pero principalmente yo digo, ¿a qué apunta o qué visión tiene el municipio? De acuerdo a eso, nosotros también, el COMET se pueda priorizar y pueda gestionar proyectos productivos para el bien de las familias y de las organizaciones económicas campesinas. Walikiwa kuyaka Juana, llegasa Jupano Istahuaycarachtana, Ucamaja, llegasa autoridades municipales, Toquinkirina Campi, Chictataja, Kunamasair, Najatarakis Paxa, Sinaca de Desarrollo Productivo, Hayuca Chamanchasina, organizaciones sociales Toquinkirina Campi, Ucatoquet Sarjait Araquisto, Campisa, Wakisi, Huatacpachan y Ucorochican Yesif Jayanacasas, que hacen a todos los actores acá, municipio Taipina, Ucamaja, Ucatja, Sistanja, esto, o cómo se garantiza la participación inclusiva de diferentes sectores, por ejemplo las mujeres, los jóvenes también, porque Taqpañenejaya, municipio Tojen Jatastan, acá instancias, organizaciones, baja representar aquí Tacanacruza, Guatajayucanagampijan, y hace con Hamasuka, Chamanyataraki, Huatuquetzokis, que Crixpan, Aruskiptañas Hilata Juan, pero con Pijanera Sargasaj con Pichacataña, Huaquispan Cuyaca. Margarita, chegasa experiencia, hay pachaca, me capaca, que se tocan ir na pacha Culiaca. Esa Culiaca, acá municipio me capaca, participes, ¿no? Entonces acá no hay participar naya personaje, ¿no? O organizaciones sociales, o cuando acá reúntasisa, con la icoteja, o cuando acá productora, ¿no? Porque o cuando acá sapa con aymana achuinaco panaka poco yapjaraki, ¿no? Entonces su cargo mapijo panakampeja coordinaña o acá municipio con jamateja honorable alcalde con jamanincaras así que ya tajapo o con acaros inserta taspa porque acá anipi inserta taquite con ayma puiripi po wanaka patay bisanaka anipi ukaja alcanzcarakiteja, ¿no? Entonces o ukamatjama ma ukampe chamancha uthaspa na katoqetsa uñaqtani pharakto na ka sucre kusarroqyo pasiri na kana visita pharakta, no uksanja yaja kasta trakpir pharta pharakritanaj kunay mana wahani wa ma kasta kikitir pharta aweja ka come poca toqet pal casina, no porque nana kanja anchita kimsa coordinadora y como alcalde mi persona y pescani wanchiter pharta, no, y lo demás son como delegados, ¿no? Entonces, para organización anacatsti participa para kiwa ukan o utjara kiwa ka rese o ka ria bajo nutjatana, ¿no? Ma organización o panacambisa ir parta taskara ki upanakam mayest asis. Entonces, acá jamaka chamanchawi pe falte jamaka hiwasana ninjatas arsus kayat, no ma chamanch asinska
puede decir aquí papi, porque acá anchita a nivel de provincia Murillo nasam, ¿no? Porque provincia Murillo me capaca palca chucalla, okay, ¿no ve? Entonces, nanaca o productora naka tanto y entonces achucallan jotjera que come poca, o tal vez gobierno autónomo ya no para que pina naka que pasa que ya no está utjeraquite pero nana ukan casipto no en cambio nasipto caro como naira sarandaña taki porque hay visaja que parsta no kata walich ama harque pisar hikathaña mayena karsaña no mayena ganchita achukalla naira jepe nana ka hapta haptai kata hay visa naka ya quisiera que pi no ve entonces pero chamancha si pawa y sarna erpata taskani acá productora nak taken sana iraro ciudad ciudad más producción o ¿no ve? Entonces más ayuda o carácter hermanas. Wali wakisquiriwa chaqasa yatiña acá toqenakata kun hamteja organista sipkarakchi ukatja chamanita sipkarakchi hayukanakaj pero tjiwa cuanto más queremos hacer más dificultades también existen, ¿no? Kutukanakaj chaqanstañas wakisiscarakchi hayukama. Decíamos a Juana cómo se garantiza la participación inclusiva, ¿no? De diferentes sectores como son las mujeres, los jóvenes, hay emprendedores, por ejemplo, nos imaginamos, ¿no? Acá municipio Tocanaguyacán. Sí, lo que nos contaba la hermana Margarita es una experiencia, ¿no? De cómo está ahora incluido o conformado el Consejo Municipal Económico Productivo, ¿no? Ahorita hay un directorio, ¿no? Hermana Margarita, donde a la cabeza está el alcalde, el ejecutivo municipal, y la vicepresidenta ya lo agarra por temas de género también, ¿no? Queríamos alternar también un hombre, una mujer, un hombre. Entonces ahí ya la secretaria de acta agarra una asociación también, una asociación productiva y el acta y los vocales deben ser ya otro tipo de organizaciones. Entonces, de acuerdo a la experiencia de lo que nos cuenta la hermana Margarita, ahorita ya está conformada la instancia, ¿no? En el municipio de Micapaca, pero está faltando ahí ya aplicar o practicar ya lo que en realidad cómo tiene que funcionar el Consejo Municipal Económico Productivo, y es a la cabeza, como hemos dicho, del Ejecutivo, pero el Ejecutivo, como tiene varias actividades hartas planificadas, no está pudiendo convocar a una reunión para que puedan ellas planificar de esta manera ya tomar acciones a futuro, como ya podemos priorizar de acuerdo a las vocaciones de Micapaca. Sabemos que Micapaca es potencial agrícola, ¿no? Tanto también agrícola y fruticultura también hay varios, ¿no? Entonces, ahí eso es lo que está faltando un poquito planificar y de acuerdo a su vocación y de esta manera ya hacer diferentes acciones como manda la ley 144, ¿no? De revolución productiva. Yo creo que dentro de este Consejo Municipal Económico Productivo, algún momento en el caso de Tiwanaku también está, ¿no? La inclusión de varios actores locales que podríamos decir, ¿no? En el caso de Micapaca está más ejecutivo, las organizaciones, pero en el caso de, si somos un municipio turístico, también está incluido la parte turística, ¿no? El tema de otros actores, por ejemplo, están los guías de turismo, digamos, ¿no? Entonces yo creo que así se puede ir un poquito más viendo a otros actores. Aparte de lo que son las asociaciones económicas productivas, están la participación de estos guías de turismo, también pueden estar, ¿no? Por ejemplo, los mismos productores, pero que se van dedicando tal vez al tema de lechería o otro tema, artesanía también, que es potencial también, ¿no? En algunos municipios. De esta manera yo creo que podemos garantizar esta inclusión de todos los actores dentro de esta conformación que es el Consejo Municipal Económico Productivo, que es la mano derecha que tiene que ser dentro de la parte de su planificación de desarrollo productivo del municipio. Es muy importante porque si no vamos a potenciar o priorizar o gestionar proyectos productivos, también las familias no van a tener o generar ingresos y tampoco garantiza su seguridad alimentaria, ¿no? Por eso que es importante también esta instancia que vayamos conformando y que también hagamos acciones, y eso es lo que un poquito está faltando en Micapaca, ¿no? Hacer acciones, pero en otros municipios sí ya están llevando adelante, como decía la hermana Margarita, en el municipio de Sudañez del departamento de Chuquisaca. Así es,
Kukamochakas Kamachis Kamachiwa, Utjiwa, municipio Toquena, Camisetas Kamachis a nivel nacional departamental, Ukamarjama, Cuatja municipal, Acacome, Paicotojet Pach, Amanjetaragispa y mucho más, ¿no? En estas próximas gestiones que se van a venir. Kunhamay Irnakata Karachini, Jaka, autoridades nacionales, Toquenquerin Camchitas, con la gobierno, Ukan Pichicanchasita Karachini, pero que mejor también conocer mucho más, profundizar mucho más y pues tomar mucho más acciones también para que nos pueda ir bien en tema de lo que es el desarrollo productivo. Si es nadie cuatucaya comaja o que escribís que ir na cañaja gilata Juan Pachaja ayusaran cambi. Como vi cuya que Margarita ma canista waxna comep mecapaca cuaja kuna pachasut asiwai cuatjaist que ma plan de actividades kuna kawakt ewa haptati y nasu kuna caja Canasta Oñaja, Wakishikrak Chispa, Yaja, municipio Nacan, productores agropecuarios, Supanacasa, Ukamata Wakt, Pañapataki. Bueno, Nanaka, Pamara, Kim Samaraj Pachawano, Ukakepawa, mediante consejo, ¿no? De concejal, Supatma, Akakamachi Mistaway, ¿no? Nayaja, primero opinión, Erharta o Ascarakta, Cananiwa. Naira otkanta ichaki iski wakapamara kim samara harakani wano erparto taski acá japamara takikin pe kanan cargo haj pero hay veces hanipe suma kam orsom organización hapte no entonces hay veces tulita wina que utkakera kipini konansa no hani pasilaki tengo nin hata sasipeas mahani pasilaki sartaña wali chamawa sartaña que hay veces tiempo disponible para quite pero planificación trabajo taskiwa nias ma acceso rural lo campe ma nana invita apta no entonces ma reunión a pasipta entonces cuando pio pana caja un hijo para que adquirir paspate hani cha con conviene to pana caro como ya que comunidad na caja cuando campe trabajo tasip para que hermano vale colega Juana como Fundación Tierx Nagaya Utjiva experiencias en Tiwanaku, Cuatra, que es Valles, Valles Sudaños, Cuxanacanza, Cuatra, Mecapaca, o como experiencia, digamos, Yaja municipio Nacanza, Maca Cuento Abgetasma, ¿no? ¿Qué experiencias han visto o has observado, ¿no? Casos exitosos que existen en algunos municipios que a través de COMEP efectivamente han logrado el desarrollo productivo local sostenible gracias a esta organización? Sí, yo creo que ese más que todo ha tenido y tiene experiencia todavía. Los compañeros han viajado como un intercambio de experiencias del Departamento de La Paz a Chuquisaca. Al municipio de Sudañez, donde ahí se ha planteado una política, ¿no? Sí. Una política pública municipal de COMEP, ¿no? Consejo Municipal Económico Productivo. Algo que rescatar es que el gobierno municipal ya ha asignado presupuesto, ¿no? Un presupuesto directamente para el funcionamiento y para el apoyo, ¿no? Para el apoyo y fomento a las asociaciones productivas, pueden ser tanto comunales o organizaciones económicas comunitarias. De alguna manera esto ha ayudado a que las familias ya vayan identificando sus vocaciones productivas y puedan ir ya priorizando o garantizando su seguridad alimentaria de acuerdo a lo que se vayan dedicando, pues agricultura, piscicultura o apicultura, ¿no? O en temas de turismo o artesanía, y de esta manera ellas ya puedan un poquito garantizar su seguridad, también generar ingresos económicos, ¿no? Yo creo que esta experiencia que ha tenido la Fundación Tierra en Chuquisaca también ha partido mucho, se ha replicado, ¿no? En el municipio de Tiwanaku, como también ahora, como dice la hermana, es la experiencia que también estamos queriendo garantizar y fortalecer en el municipio de Mecapaca. Ahorita ella es la que está ya parte del directorio, la vicepresidenta, pero como ella dice, está costando, sí, porque también el tema es que las organizaciones campesinas, lo que tú decías, hermano Juan, es a veces un año nomás, ¿no? Un año de gestión, y eso dificulta también para que vea continuidad, para que se puedan priorizar otros proyectos productivos también, ¿no? De acuerdo a las vocaciones o en la misma conformación del mismo directorio.
Entonces, dentro del directorio del COMEP necesitamos representatividad de todos los actores, pero a veces el ejercicio, el cargo que ellos realizan es por año, un año, ¿no? Entonces ahí es lo que se tranca, ¿no? Ahí se queda lo que uno planifica ya parado nomás, ya no se puede ir un poquito más fortaleciendo, creciendo. Pero esa es la experiencia más exitosa que se ha tenido en Sudañez, de que ya existe el COMEP, ya cuentan con presupuesto, ya hay mayor acompañamiento, asistencia técnica a las asociaciones o emprendimientos productivos que existen allá, para que se pueda un poquito también garantizar, ¿no?, a las familias que tengan sus recursos económicos, ingresos familiares también. Wala giu jakas khawka katana gambisu taskisto hilata Juan komata wakjambnia tuktiagnya tegirak pachahan ki usaran terakija pero kun ham sakar chaman jarasna hukam pacha ukayst asinya hutjerakija inasa yohtanya nagas wakisirak chispana bueno acá taipin hakama kasta kun radio tokana katar haitenya sutaraki hukam pero skiptenya nagas sutaraki hispana ukatokikiraki hukam chaman jastas pa kwat khanats khanaraki hispaha akana kana irar sarantenya taki hilata Juan. Ley 144, Hilata Yoni Kauhamar Nexa. 31 años. 10 años. Más de 10 años. Entonces, Walhamar no que pasaba que Kamachitra, ¿no? Para el sector ahí, ¿no? Kuna Pachitra que ley 144, Kamachich Mitsuikano, Walha Kamachina Campi, ¿no? La revolución agraria productiva, Campina que come, ley, oecas con la casa, arusta sectonaya, ¿no? Camachina Caraján, pero Hiwasnagaj municipio Nacasanajap somos productores agropecuarios, ¿no? Ucat Hiwasnagaj amuit asipjañan, entonces Ucarjamaja, Wakisiwa proyectos, Wakistaña comunidad Nacasana, ¿no? Municipio Nacan suma Chamanchata, Ucateipingipi asociaciones económicas productivas, ¿no? Asociaciones multiactivas. Entonces, se casa Uca Wakiseja a Camachina Carajamaja. Chamanchaña, come por ejemplo que ese municipio como instancia de planificación del desarrollo, ¿no? Principalmente autoridades originarias o organizaciones sociales, chica instata con las organizaciones productivas, asociaciones Upanacampi. Contextos nahaya castaraquipi, ¿no? Por ejemplo, Fundación Tierra cuando evaluaciones toquenicas utjeraquinaja, Kaisa Comep Sudañez cuando chamancha aprueba las asociaciones productivas, ¿no? Entonces Comep cuataipeja o cuando walich amaniuchak pachanza, pero Kaisa municipio tiwanaco katoquinaja Comep como una organización, digamos, dirigida, orientada por los actores productivos, no es tanto así, sino quienes lo fortalecen son las organizaciones sociales. Entonces, Tiwanaku, por ejemplo, como conclusión satanja, CACOT es en realidad el COMEP, porque es la instancia que planifica, elabora propuestas económicas productivas a través de sus 4 subcentrales, a través del marca Tiwanaku, ¿no? Entonces, COMEP radica en ahí. Además, hay una coordinación directa entre CACOT y el gobierno municipal, es como junta, ¿no? Entonces, también depende del contexto. Entonces, en el municipio de Mecapaca, no, como municipio con Hamachi base productiva, por ejemplo, habría que entender eso, ¿no? Ukamata, Naira Kataruk, Manchayataki, acá come poco. Culia que Dionis ni quiere que Pachaja por no hace, entonces, Arunaka, Culiaca Juanita. Gracias, hermano Juan. Yo creo que sí, hay que ir viendo, cada municipio tiene diferente forma de conformar el Consejo Municipal Económico Productivo, por eso que estamos queriendo fortalecer a partir de la capacitación y asistencia técnica, y también a la cabeza del Ejecutivo Municipal, también en este caso del municipio de Mecapaca, vamos a ir planificando, ¿no? Y a las experiencias de la hermana Margarita que viajó a Sudañez, yo creo que vamos a ir fortaleciendo. Un saludo cordial a todas las 20 provincias del Departamento de La Paz y hasta otra oportunidad. Wali ki halaya sawara kiñano kamaha kullaka Margarita pasport anita pata hangi ka khep japan sin sara kiñano kamaha inakit khep panas port angargispan ukamaha ichura khalskip awetan hilata Juan